Cambio con nomás. Soy terapeuta ocupacional y actualmente me dedico a la parte al área independiente ahí de diagnóstico de TEA. Y ahí está mi Instagram, Dani-terapeuta, y tengo experiencia también en equinoterapia y canoterapia. Ya, cambia nomás, Connie. Bueno, la integración sensorial es la habilidad del sistema nervioso central para recibir, procesar y organizar los estímulos sensoriales que vienen del medio externo, y todo esto se traduce en una respuesta adaptativa, que en palabras más simples es que el sistema nervioso central recibe, procesa y organiza todos los estímulos que vienen del medio externo, por ejemplo, un sonido, y lo van traduciendo en una respuesta que sea como más aceptable, por así decirlo. Cambia nomás, Connie. Bueno, esta teoría de integración sensorial fue desarrollada por Jean Ayres, que era terapeuta ocupacional, y esta autora postula que las dificultades sensoriales pueden limitar al niño en relación a nuevos aprendizajes y nuevas habilidades del desarrollo. Y parte de la base que todas las personas procesamos la información de manera diferente. Y esta información la proporcionan los canales sensoriales, que son los diferentes sentidos que nosotros tenemos. Y como anteriormente yo había hablado del concepto de respuesta adaptativa, es una respuesta exitosa ante una experiencia sensorial, que es, por ejemplo, ante un sonido, ver si es que te gusta, si produce placer, o si no, que te sea indiferente o que digas no te gusta y no te influya más allá de. Cambia nomás, Connie. Bueno, viéndonos de esto, o sea, de la mano con esto, los canales sensoriales son los diferentes sistemas que tenemos en nuestro cuerpo que permiten que nuestro cuerpo capte información tanto externa como interna del medio. Y aquí, bueno, como vemos en la imagen, tenemos dos sistemas más, además de los que ya conocemos. Cambio nomás. Tenemos el sistema táctil, que se relaciona con aspectos emocionales, que proporciona información desde los receptores de la piel, principalmente, de calor, de vibración, y se relaciona mucho con el apego, que no sé si ustedes se han dado cuenta, bueno, las que han sido madres, que apenas nacen los bebés, lo primero que hacen es ponerlo en el pecho a la mamá, para, pues, eso, el piel con piel, porque es un órgano muy importante en todo este tema del apego, de las emociones, de la forma en que regulan las diferentes sensaciones. El propioceptivo proporciona información sobre la posición de los segmentos corporales. Y esta información, los receptores de esta información se ubican en la parte de las articulaciones, músculos y tendones. El sistema vestibular proporciona información sobre el movimiento, gravedad y equilibrio, y se localiza en el oído interno. Todo lo que sea movimiento, equilibrio, coordinación en parte, lo ve este sistema, el vestibular. Cambio nomás. La vista es la percepción de la diferente información por medio de los ojos, y mediante este sistema se reconocen formas, objetos, colores, por medio de la vista. Y la audición permite a los órganos captar el sonido del ambiente, identificando tanto la calidad como la dirección del sonido. O sea, yo puedo distinguir si un sonido es agudo, si es grave, y la calidad que prefiero, si es intenso, si es más suave, si viene desde lejos, si lo siento desde más cerca. Y el olfato y el gusto, que generalmente se vinculan como un solo sistema porque permiten principalmente identificar alimentos y distintas propiedades de ellos. Cambio nomás, Cori. Bueno, el proceso de integración sensorial se divide en 4 etapas. El registro, que es la toma de conciencia de cada uno de los estímulos por separado.
la modulación, que es la regulación de la intensidad de este estímulo, que uno registra por separado, que por ejemplo, uno ve uno siente una textura. La modulación es el nivel de alerta que uno le tiene a esa textura, que por ejemplo, que es, ¿qué te produce? O sea, que si es que te produce alguna satisfacción, si es que no, si es que sientes de alguna forma más placentera, si es que lo sientes más intenso. La discriminación es como el hecho de discriminar las diferentes características que tiene el estímulo, en este caso si es suave, si es áspero, las propiedades que tiene, y la integración, que es la unión de de todos estos procesos para generar la respuesta adaptativa, que ya lo habíamos hablado anteriormente. Cámbialo más, Tony. Bueno, cuando hablamos de disfunción sensorial es cuando se produce cuando el niño no puede manejar la información que proviene de sus sentidos. O sea que existe una dificultad que puede ser a nivel de registro, a nivel de modulación, a nivel de discriminación, que al final o sea, es que el niño no logra regular eso y no logra manejar ese tipo de información, lo cual le impide ir generando nuevos aprendizajes. Cambio. Bueno, en el sistema táctil, la difusión en el sistema táctil existen estas características. Algunas características que vamos a nombrar son una búsqueda constante de estímulos sensoriales, o sea, de estímulos táctiles, que son los niños, los típicos niños que toman todo, que tienen la necesidad de tocar todo, de acercarse todo, o de tocar a las personas en exceso, el disgusto en el cepillado de dientes o corte de pelo o corte de uñas, o toda alguna actividad que implique algún contacto, no sé, incluso el mismo baño, dificultad en distinguir objetos por el tacto, que es, por ejemplo, yo tengo este lápiz y, por ejemplo, al estar con los ojos cerrados, yo puedo discriminar que es un lápiz porque le siento la forma, siento ciertas características, pero por medio del tacto, sin ayuda de la vista. Y es un tipo de disfunción táctil, eso, de cuando no logran realizar ese tipo de actividades. Dificultad también principalmente en habilidades de motricidad fina que tienen que ver con agarre, con pinza, manipulación, y una angustia o rechazo total a la sensación de tener las manos sucias. Los papitos principalmente, o mamitas, ¿se sienten identificados con alguna de estas características que acabo de nombrar de lo táctil? Ahí dicen que sí. 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 Por supuesto, dicen sí. Claro, por supuesto. Sí, me parece que... Sí, mucho. La dificultad del corte de pelo y las uñas en los pies. Eso es un tema. Creo que muchos tenemos esa lucha con nuestros niños que la puedan tolerar. A mí me pasa cada vez que lo tengo que cortar o el pelo o la uña de sus piececitos. Imagino. Yo me imagino ese suplicio, de verdad, yo nunca lo he vivenciado, pero por lo que cuentan ahí muchas mamitas, es un suplicio para ellas el hecho del corte de pelo, corte de uñas, todo eso. El cepillado, dice Andrea. Por acá con el agua en la cabeza. Por ejemplo, a mi hijo le encanta cepillarse los dientes muchísimo, pero le da mucha cosquillas cuando le cortan las uñas de los pies sobre todo. Y cuando le están cortando el pelo es cuando llegan como al lado de la oreja, también es muy esquivo. Pero anda todo el día apretando, como regulándose. A mí me abraza, me agarra los rollitos, como que me amasa la guatita. Entonces yo sé que está como un poquitito... Sí, apretar. Ya. No tolera tener las manos sucias, sí. Aquí, bueno, vamos a especificar algunas, por ejemplo, todo esto que algunos mencionan tiene relación con la defensividad táctil, que es una hiperrespuesta ante los estímulos táctiles. Porque claro, o sea, por ejemplo, si nosotros llegamos y tocamos, por ejemplo, algo suave, un algodón, para nosotros no va a ser mucho, no va a ser, o no va a ser más allá, pero por ejemplo, para un niño que presenta dificultades en lo sensorial,
va a ser un gran tema, por ejemplo, tocar las cosas, sentir la sensación de manos sucias, por ejemplo, no sé, yo creo que a más de alguna le ha pasado el tema de la témpera, por ejemplo, que no puede tocar la témpera con las manos, porque la sensación de sentir algo externo en la mano es terrible. También existe una hiporresponsividad táctil, que es cuando el registro es poco o nulo, que es que ahí generalmente es como el inverso, que los niños, por ejemplo, se pueden manchar y no se dan cuenta de que están con las manos sucias, o por ejemplo la tolerancia al dolor también ocurre mucho, la tolerancia a temperaturas muy bajas o muy altas. Yo no puedo tocar las cosas como el pollo y la carne, yo tampoco. De hecho, todos tenemos algo sensorial, porque dígame. Sí, es que esa es una hiporrespuesta, porque claro, él tiene como esa necesidad de tener ese estímulo para regularse de alguna forma. De como sumergir, por ejemplo, yo creo, las manos en la témpera. O en el agua, o en cualquiera de esas cosas. En el jabón pasa mucho, en la tierra. Es que, es que ahí también va de la mano, yo creo que con el olor, con temas olfatorios, con tema también de la consistencia, digamos, de que no es lo mismo quizá una témpera o algo así que la caca, que tiene otro tipo de consistencia. Yo creo que quizás fue todo como muchos estímulos para él y por eso quedó así como, no, sucio. Mi Lucía dice, se pasa pinceles con la cara. Oh. Bueno, y hay niños también que con esta defensividad táctil también, por ejemplo, es típico que uno los toca para los niños para abrazarlo, hola, ¿cómo está? Y es como un rechazo, pero total, como a que lo toquen. Y también dificultades en la discriminación táctil, como ya lo hablaba anteriormente, que es, por ejemplo, que no logren distinguir entre texturas, entre temperaturas, cosas como por medio del tacto. Cambio nomás, Connie. En el sistema vestibular existe una búsqueda constante de movimiento. Aquí están los niños como si dijera hiperkinéticos que no se quedan quietos en ningún momento, así que a 1 por hora se corren y saltan y a veces se trepan y les gusta caerse. Hay muchos que aunque uno los crea, les gusta caerse, tienen la sensación, les gusta la sensación de caerse o de tirarse, de escalar. Ansiedad también a veces ante despegar los pies del piso, que es por ejemplo con los típicos juegos, los columpios, ¿cómo es que se llama esto? Los sub y baja, el tobogán. Incluso a veces yo he visto que ocurre, no sé si a alguno le ha pasado el tema cuando hacen necesidades, pero el número 2, y tienen que despegar como los pies del suelo a sentarse en el inodoro. Ahí de repente también se angustian, porque puede ocurrir una angustia por el tema de también vestibular, de la sensación de tener los pies como en el aire. Mi hijo tiene mucha ansiedad de pequeño, sí. Cuando giran, sí, cuando giran y giran sobre sí mismos, una disfunción del sistema vestibular, sí, de alguna forma sí, porque buscan lo que está buscando es ese estímulo, que le guste caer, que le guste estar de cabeza, aquí sale también. El equilibrio también es algo muy característico, a veces moverse con inseguridad y todo eso. Mi hijo le encanta andar desnudo. Sí, eso también tiene relación también con temas táctiles también en parte. Cambio nomás, Connie. Bueno, y aquí en el vestibular tenemos una hiperrespuesta, que es una aversión ante los estímulos que impliquen movimiento, y una hiporresponsividad, que es un poco o nulo registro, pero también a la vez es una búsqueda.
búsqueda de movimiento, porque como él no produce lo suficiente movimiento, él requiere como ese estímulo de movimiento constante para poder regularse a sí mismo, como regular sus niveles de alerta. Cambio nomás. En el sistema propioceptivo existe un poco control postural, dificultades en el área de motricidad, tanto motricidad fina como gruesa, porque existe una torpeza, la sensación esa, por ejemplo, de chocar con todo, o de que no planifican bien, por ejemplo, los movimientos que realizan, y, por ejemplo, terminan botando todo, o un poco de torpeza motora, al momento también de por ejemplo, tomar el lápiz, no calibran bien la fuerza, digamos, como el agarre, la fuerza del agarre, o lo hacen con poca fuerza, con mucha fuerza. Esto también de chocar y con las personas y las cosas, como que les guste la sensación como de caerse de chocar, más que todo. Cambio nomás. Y en el sistema propioceptivo existe una hiporresponsividad, que es un bajo o nulo registro del estímulo propioceptivo, donde existe generalmente un poco control corporal, que no presentan control de postura y recurren constantemente a cambios de posición, a cambiarse de una posición a otra. Y bueno, y este sentido va a ser como un aliado para muchos porque es un modulador en el sentido de que ocupan este tipo de estimulación para inhibir estímulos que interfieran con su participación. Por ejemplo, para los niños que son muy hiperkinéticos, por así decirlo, tienen mucho movimiento, actividad con este tipo de sistema les va a servir para regularlos un poco, para que bajen un poco las revoluciones, y eso, así que va a ser el aliado de muchos ahora que vean un poco algunas actividades. Tener esta de más de TDAH no es lindo. Cambio. Bueno, una dieta sensorial, bueno, no tiene nada que ver con alimentos, pero así, haciendo como la analogía, así como las personas requerimos una dieta o alimentación balanceada para obtener los nutrientes, la dieta sensorial es como un alimento para el cerebro, se dice, y que es proporcionar al niño los estímulos sensoriales que ellos requieren para poder regularse y tener un nivel de alerta como más adecuado. Estas son individuales y personalizadas según las necesidades que tienen los niños. No existe, siempre le digo a los papás que no existe receta perfecta y que con los niños generalmente es ensayo y error. Entonces, tienes que ir viendo, por ejemplo, de a poco cuál puede ser adecuada para sus niños. Siempre digo yo que los papás en ese sentido pueden ser los mejores terapeutas para sus hijos porque ellos están con ellos todo el día, pueden observar ciertas cosas que les pueden gustar o que no les pueden gustar, que no los toleran. Hay niños que algunas estrategias les funcionan súper bien, hay otras que algunos niños los desesperan. Y aquí les voy a dar algunos tips que hay una mamita delante preguntaba si habían soluciones para este tipo de cosas. Sí, aquí hay algunas estrategias que pueden emplear en casa. Así que póngale bueno aquí mi proyectora. Por ejemplo, en el área táctil podemos jugar con diferentes masas de diferentes texturas. Que pueden ser los slime, pueden ser masa play, plasticina, esas masas que vienen como medias granulosas, que ahora las están vendiendo. Jugar con masas antes de diferentes texturas y de repente grosor, que también le puede ir sirviendo para ir practicando la motricidad. Los slime también sirven bastante, algunos, los que los toleren. Una alfombra de texturas también, ahí como sale en la imagen, que eso lo pueden hacer cada uno. Que lo puede hacer cada uno en realidad, en el sentido de que no es necesario hacer algo como tan profesional, que uno se las puede arreglar, por ejemplo, con goma eva y ponerle diferentes tipos de texturas para incitarle a los niños a que pasen por ahí, tanto con las manos como con los pies, que vayan sintiendo cuál es el más suave, cuál es el más rugoso. Cambio nomás. Aquí esta estrategia la emplea como pensando en muchos niños que tienen muchos intereses bastante marcados, que son estos mini mundos sensoriales, que de repente uno los hace con, por ejemplo, aquí el del mar con bolitas de hidrogel, que es como para que los niños, por medio de algo de su interés,
vayan realizando algo como que les pueda ayudar de forma más táctil, por ejemplo, que pueden utilizar cuánta actividad sea de su, o cuánta recursos se le venga a su cabeza. Cambio nomás. Masaje de tacto profundo, esto principalmente para los niños, pero no masaje así de forma como tan como suave, sino que tiene que ser como más profunda, para que ellos sientan efectivamente el masaje. También hace poco probé otra técnica de masaje que es con esas pelotitas que son como erizos, ir pasándoselas como por ciertas partes del cuerpo a los niños, que también los regula, algunos, depende del niño. Por ejemplo, una caja de texturas también, que yo sé que muchas mamitas lo han hecho, o esconderle cosas en arroz, esconderle cosas en espuma de afeitar, en cuanta cosa quieran, y que el niño esté con las manos vendadas y que vaya reconociendo, que vaya a ir buscando, distinguiendo cosas por medio siempre de sus manos, porque ya estamos trabajando aquí lo táctil. Cambia nomás. Pintar con las manos también. Esto puede ser bastante difícil, pero yo siempre digo que es bueno ir respetando, por ejemplo, el proceso del niño, que si, por ejemplo, hay niños que tienen mucha dificultad con tolerar las témperas, no llegar y hacer que lo haga con la mano, quizás primero emplearle, no sé, pues, cotonitos, hacer que lo haga con esponjas, con cotones, con un sinfín de cosas, y yo recomiendo los cotones porque igual ahí pueden ir trabajando la motricidad más fina, y ahí, por ejemplo, que siempre se pueden ensuciar la mano y cambiar el foco, así como decir, oh, mira, me ensucié yo, y hacer, por ejemplo, ensuciarse uno mismo también, así para que él se dé cuenta que en el fondo no es tan grave, por ejemplo, el hecho de tocar témpera con las manos, y después ir de a poco claramente exponiéndolo. Manipular ahí con pinzas de ropa que esté diferente tamaño, diferente grosor, diferente material, que con las pinzas de ropa también se puede poner un sinfín de actividades. Cambia nomás. También jugar en saltar fideos, mostacilla, lo que sea. En saltar, quizás ahí también, haciendo ese mismo ejercicio, pueden ir haciendo, por ejemplo, brochetas de fruta o brochetas de marshmallow, porque así también practica un poco la pinza con estos dos dedos, y de alguna forma también lo motriz, o sea, la parte de táctil, y explorar diferentes texturas, que ahí puse un ejemplo como con las pelotas, pero puede ser cualquier cosa, pueden hacer, por ejemplo, con el cubo de Plumavit, por ejemplo, ponerle diferentes texturas, pueden hacerlo con una pelota, pueden hacerlo con goma eva, con esponja, con un sinfín, incluso con cosas que tengan en la casa. Cambio nomás. Aquí en lo vestibular yo puse algunas, como por ejemplo hacer circuitos de cojines, por ejemplo hacer que escale por los cojines, como una especie de luche. Acá, por ejemplo, hacer equilibrio en una línea de masking tape, que para que, o sea, con distintas formas, por ejemplo en zigzag, en forma de círculo, para que vayan ahí practicando el equilibrio, o que impliquen balanceos, saltos, ahí como por ejemplo la pelota, que en realidad ese es que la tienen nomás también, porque también pueden irlo balanceando ustedes como en una especie de hamaca o en la misma sábana. De a poco sí, porque si por ejemplo no tolera ese estímulo, siempre es importante respetar los procesos de los niños. Cambio. Ahí mismo sale el balanceo, actividades que impliquen cambio de postura en el cuerpo, como en los parques y todo eso, pero también yo considero que siempre es importante respetar los procesos del niño, que si el niño dice no, tampoco de alguna forma obligarlo, porque al final por tratar de hacer un bien te puede generar hasta un trauma para los niños. Cambio nomás. Y el propio excepción, que va a ser, que como yo les decía, va a ser el aliado de muchos aquí para bajar un poco las revoluciones. Los típicos abrazos del oso, pero así bien profundos, bien apretados, que nos pueden ir ayudando a jugar al sándwich con cojines, instándolo también a salir de ahí. Es súper
como entretenido ese juego, encuentro yo, porque es como aplastarlo, obviamente con cuidado, no queremos niños lesionados. Y eso. Hay el del rollito, ahí que dicen que les gusta a algunos por ahí, que es envolverlo en la frazada y también instarlo a salir de ahí como un sute. Pero hay que tener precaución ahí igual, porque hay niños que en vez de ocurrirles eso, les desespera, por ejemplo, el que los envuelvan tanto y el no sentir, por ejemplo, como la libertad de moverse, por así decirlo. Cambio, por ejemplo, jugar a imitar diferentes posturas de yoga. De hecho, hace poco empezó a usar un recurso que es unos videos del congelado con posturas de yoga, que es súper entretenido. De hecho, algunos de mis niños también lo han usado y ha sido aprobadísimo. Porque a veces, o jugar los juegos como Jazz Dance, por ejemplo, que sea como imitar las posturas, las diferentes posturas. Chaleco y cojines de peso, que aquí me tomo un rato porque esto no les sirve a todos. Hay niños que no les sirve mucho. Pero, por ejemplo, aquí les puse como una forma que tienen como de crear uno a bajo costo, porque obviamente igual sabemos que a veces que no existe mucho recurso para llegar a hacer un chaleco de peso, pero para ver si lo pueden ir tolerando los niños, pueden ir haciendo este tipo de cojines o ponerle, por ejemplo, 1 kilo de arroz en la parte del regazo, como de las piernas, de los muslos, para que los niños de alguna forma vayan sintiendo un poco más este input más propioceptivo, porque esto no funciona para todo esto de los chalecos. Cambio nomás. Aquí por ejemplo, este calcetín para el cuerpo, que yo, esto de repente lo encuentran en algunos centros, pero yo leí por ahí que también lo pueden hacer con lycra, con una tela ahí, y ahí te da como la sensación también como lo mismo del chaleco de peso, que es como la sensación de un abrazo de oso. Entonces, como que de alguna forma uno siente más propiocepción, siente ahí con la libertad más de moverse, y también puede ser un gran aliado para todos los niños que sea mucho problema, digamos, el tema de la hiperactividad. Jugar a tirar la cuerda también, que es un recurso que también se usa bastante, que puede ser sábana también. No entiendo el calcetín para el cuerpo, se cuelga del cuello. No, es algo como grande, es como un calcetín gigante, como una especie como de saco, y es como podría elástico. ser como con una panty. Sí, pero por eso lo hacen como con lycra o con esas telas con las que hacen como las cosas deportivas, porque es como más elástica. No es como te da la sensación de peso, pero es como más elástica. Si quieren, ahí después les busco el link y se los comparto para jugar a lanzar pelotas y objetos con peso. También sirve, y jugar a la carretilla, sirve bastante también, porque ahí de alguna forma descargan y utilizan harta estímulo más de propiocepción. O sea, utilizan harto la fuerza y todo eso. Cambio, estrategias para la escuela. Yo creo que esto a algunos les puede interesar. Cambio nomás. Acá yo puse algunas, por ejemplo, esta que está en un lugar donde salen unas pelotitas, una especie como de pelotitas en la parte de las patas de la mesa, porque existen muchos niños que el hecho del exceso, por ejemplo, de la sonajera de las mesas o de las sillas los abruma el tema auditivo. Entonces esto de alguna forma los aísla un poco ese ruido. También acá también acá ocurre está aquí las banditas, que yo también he visto que lo ocupan bastante para ir descargando un poco la energía, que esto es generalmente para muchos niños que les cuesta quedarse quietos, incluso para un adulto, que les cueste, por ejemplo, que siempre tengan esa manía de estar moviendo la patita, así como de arriba abajo, para ir descargando ahí la energía, de alguna forma tienen ese input y después como que van ahí también concentrados en lo que hacen, en las tareas. El cojín propioceptivo también, ese cojín que sale como ahí debajo de la mesita,
O sea, sí, por ahí donde están apuntando, también lo utilizan bastante, por un input más de propiocepción. Y esta estrategia que ahí dice método TEACH puede ser también efectivamente, que es como es como una forma de anticipación, para que los niños de alguna forma sepan lo que viene después y que no existan cosas tan impredecibles, porque eso en los niños se desregulan bastante con el tema digamos, de no saber qué va a pasar, o ante cambios sorpresivos se pueden desregular. Entonces la anticipación siempre es algo muy, muy importante. Bueno, ese cojín que es un cojín que venden, por ejemplo, en unas tiendas de deporte. En las tiendas como de deporte generalmente los venden, y son como que se inflan y te dan la sensación como de balanceo. Pero no tanto balanceo, sino que es con un poco de movimiento, de propiocepción para irlo regulando, que no se ve muy bien, la verdad. Sí, yo siento que sí, por lo menos. Por lo menos yo he visto que lo que yo le he recomendado a algunos les ha servido. Porque pero tienen que ser semillas grandes, o arroz también, que sientan así, pero a veces también yo lo recomiendo en las piernas. Usarlo o en las piernas o en la parte del pompis. También hay veces que para ese mismo efecto, digamos, le ponen la mitad esas de las pelotitas así de tenis ahí como en la parte de la silla y en la espalda, como para evitar el balanceo, como para que se regulen con ese tipo de input. Cambio. Rincón sensorial, que esto también lo pueden emplear tanto en la casa como en la escuela, que es un lugar de la casa o escuela donde el niño se sienta cómodo, que debe ser idealmente con pocos estímulos al que pueda acudir cuando él se sienta como desregulado ante tanto estímulo sensorial. Bueno, las mamás también generalmente, o las profes, de repente saben algunos tips para leer a sus alumnos, leer a sus hijos. Por ejemplo, las mamás algunas saben que con ciertos tipos de cosas en la casa los niños se pueden desregular o se pueden desbordar ante tanto estímulo, y la idea es como llevarlos siempre a ese lugar para que ahí se regulen, que tiene que tener elementos generalmente poco estímulo y elementos como calmantes para ellos. Cambio. Y la cajita de la calma, que también le hemos hablado hasta veces, que es como algunos objetos que lo pueden ayudar a calmarse, a regularse a los niños, que ahí puede estar esta botella, algunas pelotas sensoriales, unas que son como unas cuncunas también. Pero ojo, que la idea no es que el niño no vea esto como un juguete, que lo vea quizás como algo para poder efectivamente volver a la calma y que sea como su regulador. En un minutito les voy a mostrar. Por ejemplo, aquí tengo unos que... Aquí tengo algunas que compré que están bastante baratos, que son como pulseras, o que la pueden usar tanto como pulseras, como para estirarlo así, para apretarlo, que son sensoriales también, que los venden, yo los encontré como en Makes, como a 3 por lucas, y sirven también para regularlo. Pero la idea, como yo decía, no es que el niño vea esto como un juguete, que lo vea así como que se lo pase solamente en el momento que sienta que se puede desbordar y después como quitárselos. También estos que son como unos globitos aquí para que yo mío, por ejemplo, lo rellené de arroz como pelota antiestrés. Así, que lo pueden ir haciendo. Los popis también sirven bastante. Los popis también yo los he utilizado bastante. Pero puede ser un sinfín de cosas que ustedes pueden ir viendo, también algunos pictogramas, puede ser llaveros de anticipación. Cambio nomás con él. Ahí tienen también esos dinosaurios apretables. ¿Dáninos son tóxicos? Depende. Depende, pero por ejemplo, para los niños existen mordedores, por ejemplo, que los pueden llevar a la boca. Esto yo tengo entendido que no son muy tóxicos, la verdad.
esa es la cosa. Situación. Que son expertas aquí, pues mira, ahí tienen esos tubos como... son expertas y aquí, pues. Existen ciertas situaciones críticas, aquí que son críticas debido a la sobrecarga de estímulos sensoriales. ¿Alguien me podría decir alguna? La que diga se gana algún material a pedir, un PDF a pedido. Puede ser el ruido del metro, sí. la bulla. Por ejemplo, mi hijo cuando va a terapia, en la sala de la fono, la TEO, tiene demasiados juguetes, demasiadas cosas para hacer manualidades. Y él cuando, claro, va a la terapia, se relaja, pero sale sobreestimulado y sale... Yo lo noté, o sea, de hecho, hace 2 días, recién después de 2 años, me di cuenta qué es lo que a él le provoca estas crisis, y es la sobreestimulación visual, más que la auditiva, es la visual. Mucho juguete, mucha luz, mucho para hacer, es como que se desregula. Por eso yo les hablé el tema de que, por ejemplo, el Rincón de la Calma tiene que ser idealmente con muy poco estímulo. Porque, claro, el niño se puede abrumar. Por ahí decían los malls, los cumpleaños, sí, los gritos. Sí. Sí, sí, bueno. Sí. El año nuevo, una tortura, sí, me imagino, por los fuegos artificiales, por la gente. Ahí quieren hablarla, vale. Igual yo encuentro que igual es importante, no sé si la Dani le ha comentado, que tener como el perfil sensorial de sus hijos, porque finalmente uno puede hablar de situaciones críticas, pero no todos los niños les molestan los ruidos altos, o el supermercado o los estímulos visuales. Y como decía la Dani anteriormente, tanto ellos como nosotros mismos también tenemos perfiles sensoriales todos muy distintos. Entonces creo que es importante, no sé si la Dani hace ese servicio o no, en realidad, por último, tener un perfil sensorial de mi hijo para saber cómo filtrar o encaminar todas estas estrategias que la Dani les está entregando. Sí, yo de hecho lo uso bastante con los... Por aquí hay unas mamás de los míos, así que se darán cuenta que sí, si lo utilizo, y de hecho muchas mamás ven el perfil, la pauta, y se identifican con más de una afirmación, de que con el tema de la peluquería, de muchas cosas. El busisco es un tema, sí. Cambio, a ver, primera situación aquí, la peluquería. ¿Quién tiene dificultades con la peluquería aquí? Hablen abiertamente nomás las mamis. Yo, dicen aquí. Yo, mi Cris, yo. Yo también. Creo que todo aquí. El secador de pelo. Oh, mi nieto, dicen para peinarle, por ahí. para lavarle el pelo, para peinarle, para secarle el pelo. Bueno. Es terrible. Bueno, aquí ocurre, Damaris también dice yo. Para muchas mamás, yo sé que el tema del pelo es real tortura, así suplicio, con escándalo, con llanto, con fuego, con todo. Y eso existe porque existe también ahí mucha estimulación auditiva también, que puede ser principalmente por el tema de la máquina, táctil también por el tema de la sensación de que te pongan la capa, del pelito por la cabeza, que te pasen la máquina, y vestibular a veces también por el tema de despegar los pies del suelo. Y táctil cuando le cae el pelo al suelo, totalmente. Que le pasen también las cobillitas, así como... De hecho, yo quiero aprender a cortarle el pelo. Sí, yo creo que hay muchas mamitas estilistas.
algunos tips que les podría dar, pero en realidad dependen de cada niño, es anticiparlo por medio de pictogramas, juegos. De hecho, ahí el pictograma de la peluquería lo tienen ahí, muy aplicada. El pictograma de la secuencia del corte de pelo, a veces también por medio de juegos, por ejemplo, ponerle, por ejemplo, pelo al muñeco y y jugar a la peluquería y hacerle como todo el proceso al muñeco, no sé, va a hacer como que le pones la capa, un peinado, la peineta, la maquinita. De hecho, el otro día vi en oferta unas masas Play-Doh que son como del peluquero, que sirven pero súper para ir anticipando a los niños. Ahora, no a todos los niños les funciona. Yo he sabido de que hay niños que todas esas cosas no les funcionan para nada. Quizá a veces como alguna canción, y una exposición paulatina a los estímulos. Por ejemplo, a veces ir poniéndole a veces videos de niños cuando se cortan el pelo, que están felices, de YouTube también. A mí me sirvió mostrarle todo, incluso mi hijo le tiene terror al médico, a las inyecciones. Con eso no he podido hacer nada, no hay cómo ni nada. Pero con videos de YouTube, el tema de cruzar las calles, porque mi hijo no le tenía miedo al peligro a nada, se tiraba encima de los autos. Es como todo, era muy extremo. Si es cumpleaños feliz hay que cantarle muy fuerte, hay que cantarlo 3 veces. Me costaba mucho el tema ese de manejar esas situaciones, pero anticiparlo me sirvió mucho cuando yo aún no sabía el diagnóstico que tenía mi hijo. Yo a mi hijo lo diagnosticaron a los 4 años. Entonces estuve hasta los 3 años con él, con muchas situaciones que ahora yo veo que es muy común entre los papás cuando lo hablamos, pero aún así me doy cuenta que cada papá, es como cuando dicen cada niño, no hay 2 autistas iguales, cada niño tenemos muchas cosas en común aquí los papás, pero no hay ninguno que se repita así como el mío, o como el como el de los demás. Entonces, Claro. eso es rico de poder dar nuestros testimonios. Oye, a mí sí me pasa lo mismo que a ella. Ah, pero no me pasa lo otro. Entonces, uno va aprendiendo igual de cada uno un poquitito. Sí. Otro tip que les puedo dar también ahí, de repente, que para algunos funciona, hacerle masajes como en el cuero cabelludo, pero sí también profundo, pero así como en la zona sensible, por ejemplo, por aquí, en la parte como de la cabecita. Y la bolsa de la calma, obviamente, llevarle su bolsa de la calma o caja de la calma con algunos objetos que lo puedan regular. Ahora, yo sé que también por ahí por Maipú hay una peluquería inclusiva donde he visto puros buenos comentarios. No sé. Sí, chirri. ¿Podrían Sí, dar la dirección? Porque no la tengo, yo no sé cuál es esa peluquería. sí, aprovechen ese tipo de peluquerías porque yo sé que las peluquerías que de repente que atienden, que especifican de esto, que atienden a niños o a personas con TEA, igual de alguna forma lo hacen pensando de hecho me comentaban que también a veces les mostraban juguetes, le mostraban todo, le mostraban como el proceso de la peluquería, para que los niños también se sientan en confianza y no se sienta tanta tortura china en el pelo, porque también a veces hay que hacerlo. Pasando el dato. Ya, cambio. Ir al dentista. Aquí justo lo estaban nombrando. Porque también existe ahí mucho estímulo auditivo, táctil, vestibular y oral también. Oral porque también del ponerle muchas cosas en la boca, existen muchos niños que en superficie sensorial o en eso tienen mucha hipersensibilidad oral. De hecho,
Yo creo que a más de alguna mamá le ha pasado que, por ejemplo, le ponen las cosas camufladas en la comida que no le gustan y ellos tienen una sensibilidad tan al nivel oral que lo rechazan inmediatamente al momento que se lo echan a la boca. En un CPS, yo les digo. Yo soy autista y hasta el olor. Sí, el olor creo que sí. Yo detesto ir al dentista con el ruido, sí. A Bueno, una le provoca cierta cosa ir al dentista. yo de repente digo, creo que tengo odontofobia. Yo creo que aquí lo que puedo recomendar anticipación por medio también del juego, del pictograma, exposición paulatina, la bolsa de la historias sociales también, que es como hacerle una historia al niño más personalizada con ciertas situaciones, para que de alguna forma se dé cuenta que no ocurre mucho. Y también a veces lo otro que puede servir son estos como tapones para el oído, porque de repente quizás lo auditivo es como lo peor, digamos, para los niños, ponerle así tapones, esos audífonos como aislantes, o audífonos con un poco de música. También creo que deben existir algunos dentistas como especializados en el área de autismo, porque de verdad yo creo que va a terminar siendo una necesidad lo del dentista. Que creo que también, no recuerdo bien el nombre, pero lo escuché también una vez que había una dentista que tenían las ortopediatras que tienen como la paciencia en ese sentido, de que les ponen como, le pasan los juguetes para que jueguen los niños también, porque yo creo que aquí hay mamás que dicen que ni pensar de llevar a los niños al dentista, porque es terrible. Muerde sus cepillos, sí. Pero esos son como algunos tips, digamos. Y también a veces realizarle masaje por esta zona, más oral, y utilizar a veces también esos como ¿cómo se llaman eso? Unos que son como de eso, como para hacerse masaje en la cara, o es como vibradores para hacer masaje en la cara, ponérselos por aquí, así como irlo exponiendo como desensibilizando esta zona. Jugar al dentista, sí. Y ponerse los guantes del dentista porque el olor es muy fuerte y la sensación para ellos igual es como complicada, al menos el mío lo de guantes y grita. Entonces yo aún no lo llevo al control de los 6 años por lo mismo. Como sí, jugar al dentista es mucho. Jugar al dentista de repente igual es muy... El ICPOE creo que te pone como gas de la risa, ¿qué le dicen? ¿El gas de la risa? Algo así, les dicen. Te ponen un gas de la nariz al niño y como que los relaja. Sí, se llama sedación consciente. Esa. Y también está la otra que les dan, la otra que es más cara, así, que les dan como un chocolatito y los hace dormir. Ya, pero esa es mucha más flaca. Me imagino. Jugar al dentista, ahí como decían, también sirve bastante, o también, por ejemplo, para el hecho de lavarse los dientes, que existen muchos niños con esa dificultad, que es como lavarle los dientes al muñeco, y hacerle todo el proceso también, pues así como ciertos, como siempre con el juego. Yo creo que eso es como lo máximo a veces. Claro, y también a veces evitar a veces uno lo puede pedir, sí, que evitar que, por ejemplo, que tanto los doctores como los dentistas utilicen delantal blanco, porque hay veces que los niños al delantal blanco le agarran un rechazo, pero terrible. Sí, datos de dentista no tengo. Cambio nomás. Multitudes o exceso de gente, que esto va también con lo que decían del mall, del colegio, de todo eso, porque también a nivel visual, el exceso de estímulos visuales también los pueden abrumar, el exceso de gente, también la sensación de que, por ejemplo, no sé si alguien, yo creo que aquí todos han estado en metro en horario punta, donde todos se tocan con todo, sienten, por ejemplo, la chicharra del metro, sienten que se abren y cierran las puertas. O sea, si hasta a uno le molesta, a los niños mucho más. Pero también aquí la anticipación de por medio, el juego,
Y aquí sobre todo los aislantes de los sonidos y andar siempre yo creo con uno de los regulados, algo que los regule. Por ejemplo, aquí en la cuncunita, por ejemplo, estas cosas que uno sabe que los regula, siempre andar como con las cositas de la calma del niño, digamos, o con los pictogramas, con los llaveros de anticipación, que sirven bastante, porque algunas de esa forma igual se pueden ir regulando un poco más. Cambio, no más, Connie. Y esto último, los fidget toys, que son todas estas cositas que tenemos, es un objeto o juguete antiestrés que ha sido pensado para regular el estrés y la ansiedad en los niños. Y como decía anteriormente, es muy importante que los niños no lo vean esto como juguete. De hecho, anteriormente Nora Chalo nada más decía que para mi hijo esto es juguete. Entonces uno lo puede ir usando o no se los puede presentar, por ejemplo, cuando juegues con ellos, porque si para los niños son juguetes, la idea es que no sean juguetes, la idea es que lo ayude como a regularse el nivel de estrés. Ahí también está mostrando uno que es súper novedoso, que sirve bastante, que es como para ir apretando. A veces los lápices también tienen una cosa como antiestrés, así como para apretarlos. Este lo ocupa mi esposo cuando está en reuniones. Ni siquiera la niña. Y le sirve bastante, fíjate. Yo creo que todos tenemos algún fidget toys, todos tenemos algo que lo regule. Sí. Cambio nomás. Y aquí hay algunos elementos como a bajo costo que pueden ir empleando, como el tema de los globos de harina, que aquí tengo uno, pero no es de harina, es de arroz, que lo pueden ir haciendo con globos, con arroz, harina, de todo. Ahí tienen una duda, ¿no? La Javi, ¿qué pasa? ¡Ah, León! Saludos a León, por favor. Hola, León. El modelo. Aquí también los pop-it, estos que decían también para apretar, pero algunos niños los regulan, hay otros niños que no. Lo otro es decirles, por ejemplo, que si ustedes se dan cuenta que uno lo usa de repente algunas cosas como para que se concentren y que más los distrae, no hay que, ese como que no es el adecuado, porque no cumple la función. ¿Qué tienen adentro las botellas? Bueno, las botellas de la calma generalmente tienen agua, brillantina, aceite, a veces les ponen agua, escarcha y algunas cositas como, sí, tal cual. El cubo Rubik también sirve. Que uno lo puede hacer, bueno, hay millones de formas. De hecho, yo lo que compré el otro día fue unos crescencios que son como unas pelotitas como de hidrogel que crecen, que son de colores. Esas botellitas de la calma pueden ser los pop-it, algunas tarjetitas con posturas de yoga, las burbujas, que son como infaltables, que yo creo que a todos los niños les relaja un poco las burbujas. Los remolinos para ir soplando, la arena mágica que sirve bastante también a veces para regularlos por medio del tacto. Pero en realidad es bueno como ir también viendo opciones como que a usted les queda cómoda. Por ejemplo, si uno dice no tengo para comprar una masa Play-Doh que lo puede regular, uno también la puede hacer. ¿Dónde se consiguen las bolitas de hidrogel? Yo me las compré por lo menos en el mall chino y yo sé que las venden por AliExpress también. Hay que ir probando. Como dije antes, ensayo y error. Cambio nomás. Y no olvidar esto, que no existe la receta perfecta, que es como ensayo y error, como decía. Siempre respetar los procesos del niño y irla incorporando paulatinamente. Si quieren incorporar una, si quieren incorporar más de una, si quieren no incorporar también es válido, si prefieren hacer otro tipo de cosas también. Siempre es bueno como ir leyendo de alguna forma a los niños, que en realidad los papás, siempre digo, son los mejores terapeutas, porque uno los ve una vez a la semana y los papás son los que están todos los días. Entonces, ¿qué es mejor que ellos para saber también qué les sirve o no a los niños? Cambio nomás. Y eso sería todo. ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere compartir alguna experiencia? ¿Alguien quiere hablar? Hola, buenas tardes. Quisiera saber si hay algún examen sensorial, ya que en el colegio de mi hijo
me dijeron que él era muy sensorial, que todas las texturas le ocasionaban ansiedad. Y su maestra me dijo que tenía que hacerle el examen sensorial, así que me quedé con esa duda. Mira, existen algunos test que miden el procesamiento sensorial, que está el que mencionó a Valeria también, que es el perfil sensorial, que es que ese perfil como que te realiza como un screening, digamos, de cómo tú, o sea, según la percepción de los papás, de cómo es el niño, de si es muy visual, si necesita más estimulación de la forma táctil, si reacciona más con lo táctil, con los sonidos. Y existe otro que se llama SPM, creo. Y el perfil sensorial es como que te da como toda la información sobre el procesamiento sensorial de tu hijo. Ya, muchas gracias. Y eso te lo tiene que aplicar un terapeuta ocupacional principalmente. Y te lo tiene que llevar. Es el perfil sensorial y sí, se supone que sí, mira, el perfil sensorial no lo incluye aquí, pero en realidad es un instrumento que categoriza al niño hay varias categorías, que está la parte de menos que los demás, que es como que reaccionan menos, la parte como los demás, que es como, entre comillas, normal, y donde es más que los demás o mucho más que los demás, cuando reacciona mucho más. Y también están los patrones ahí por ejemplo, si son buscadores, si son más evitativos, más sensitivos, y supone que en base a todo lo que tú respondiste te tienen que sacar un resultado, y en base a ese resultado tienen que ir trabajando. Sí. Entonces, en ese después al final te dan una dieta sensorial para tu hijo. Sí. Una dieta sensorial. Es que te hacen, a mí lo que hicieron fue que llené la encuesta, o sea, como lo que da la terapeuta, es como lo veo yo en casa. Después sí, creo que ella es lo que ve en sesión. Después te da el informe y te da la dieta cerebral para tu hijo, las necesidades de tu hijo. Sí. Lo que puedes hacer en casa. Sí, en realidad esta es como la dieta sensorial, pues estas son como lo que yo les comenté, son parte como de una dieta sensorial, no te van a dar así como, no, tienes que hacer esto, otro, te van a decir, por ejemplo, puedes ir incorporando tales estrategias como tal y tal cosa. Es como ir reforzando lo que tiene más bajo el niño, lo que tiene más claro, bajo, lo que tiene, por para ir ejemplo, evolucionando a medida de lo que él puede. Sí. Es como eso en realidad, los perfiles sensoriales. Igual yo encuentro como importante el cómo vemos también los perfiles sensoriales, más que verlo como algo que le falta, o sea, simplemente son desafíos a los que se enfrentan los niños o nosotros como adultos para poder concentrarnos en nuestras actividades de la vida diaria, digamos. Entonces, no es que algo esté mal en ellos o en nosotros, etcétera, sino que como que yo necesito ciertos ajustes para poder modularme o regularme de la mejor forma, digamos. Sí. Eso yo creo que es como también importante, porque en el fondo no es decirle a los niños, no, ¿sabes qué? Te falta esto otro. Quizá, o sea, más que el hecho de decirte eso, es como decirte, ¿cómo? Porque las mamás generalmente lo que más piden de repente son recomendaciones o son buenas para pedir tips. Son como estos, como los tips más personalizados, digamos, como para irlo ayudando como a regularse, como para ir ayudándolos más de la manera más personalizada según las necesidades de cada niño, porque como bien decía, no recuerdo quién, alguien decía, ni un niño autista es de la misma forma que otro. Por más que tengan muchas experiencias parecidas, nadie es igual al otro, nadie reacciona igual de alguna forma. Puede que, por ejemplo, si un niño se mancha, no le pase nada, puede que si un niño se mancha, haga pero el escándalo de la vida, y esas cosas pasan. Y no es ni mejor, ni peor, yo creo, es nomás.
No, pues sí, esa es la idea como de lo que uno tiene que llenar en esa como encuesta que le hacen a los papás, buscar junto con el terapeuta la estrategia que más le convenga acá al niño de uno. Esa es la idea, ir reforzando. No es que esté mal o sino que es ir reforzando cada cosa a medida de lo posible. Porque ellos no saben eso, pues, sino que se da el resultado en la hoja, en lo que uno responde y a través del terapeuta uno la orienta, porque ellos eso es lo que en ese momento hacen. Para que nosotros que estamos todos los días. Sí, pues. Esa es la idea. Hola, me gustaría hacer una pregunta. Adelante. Sí, hola, bueno, yo me llamo Elisa, soy abuelita de un niño TEA de 7 años. La abuelita. La abuelita, sí, él es mi nieto amado. De 4 él es el más, en realidad el más querido, así para entre nos. Bueno, lo que pasa es que Julián siempre se está subiendo, por ejemplo, a los muebles o a la cama y está saltando, siempre salta. Y lo otro que hace, de repente golpea todo, o sea, golpea, por ejemplo, con la mano, no es que pegue, sino que tiene como la necesidad de estar golpeando las paredes, los muebles, la mesa, y todo lo está golpeando con la mano, o si no está golpeándolo con el pie. Él va a primer año básico y lo llevamos a una fundación de terapia, pero el terapeuta nos dijo que le iba a hacer el perfil del que hablan ustedes, y que posiblemente lo iba a derivar a un especialista, a un TEO especialista en integración sensorial. Entonces, eso les quería preguntar, porque la verdad es que no he visto que alguna otra mamá os diga que el niño salta, o que se sube arriba de la cama y salta, y que siempre tiene la necesidad de saltar. O en este caso de tocar, siempre está tocando todo. Eso, muchas gracias. Y la mía igual es así, está todo el día saltando, jugando, tocando todo. Correr. Sí, corre todo el día. Baila todo el día, anda para allá y para acá, no está quieta en todo el rato. Sería un buscador de sensaciones, sí. Bueno, en realidad, en el perfil sensorial lo que les van a decir es cuánto tienen de buscador, cuánto tienen de evitativo, de sensitivo y registro, creo que es el otro. Pero en realidad, no existe, por ejemplo, que un niño solo sea buscador. O sea, por ejemplo, un niño puede ser buscador de textura, pero evitativo, por ejemplo, movimiento. Entonces, ahí tienen un sinfín de cosas de perfiles sensoriales, y hasta nosotros tenemos, yo creo, todos tenemos un perfil sensorial diferente. O sea, yo hasta el día de hoy, bueno, de antes me sentí identificada con una mamá que dijo que no podía tocar la carne o el pollo. Yo no puedo tocar el pollo hasta el día de hoy. Yo lo digo en serio. Y para mí que no paran de mover las piernas. Sí, y para mí las montañas rusas son torturas chinas. A mí el barco pirata me da miedo, para que calculen un poco. Una pregunta, tía Daniela. Sí. O sea, tía Daniela, él sería, como dijo usted, un buscador sensorial, o sea, como que siempre está buscando... Podría ser un buscador, pero depende mucho de su perfil. Ya. Yo diría que quizá es más propioceptivo, ¿no? Sí, puede ser también propioceptivo. Lo que pasa es que se busca mucho como esto de apretar, según lo que usted comenta, de apretar. Entonces, incluso habían estrategias que comentó la Dani, por ejemplo, si queremos que el niño esté más sentado, poner estos elásticos en la silla, él va a empujar, eso que mismo usted dice, que pega patada, eso le da esa contención para hacer esa presión que busca, porque finalmente lo que está el niño, no es que estamos ante un niño así como solo hiperkinético, porque sí, él está buscando esa presión. Entonces, si pega en la pared, en vez de que yo quiero que no rompa la pared, quizás buscar algún colchoncito o algo que él pueda hacer eso, pero de forma más controlada, que él no se dañe, digamos. Por ejemplo, yo con mi hija, cuando veo que está en algo muy repetitivo o que en exageración y la veo ya como mucho rato en algo, las desconecto de eso, las saco de ese movimiento. Por ejemplo, si está en círculo mucho rato, las saco y hago juego, canto, la desconecto como de ese chip que está haciendo ella, y me ha funcionado. Así que puede ser que también le sirva eso de llevarlo a hacer un juego en algo, o poner música, no sé, para que no esté tan haciendo repetitivamente algo.
Gracias. Exacto. Sí, hable nomás. Manden. Sí, sí. Sí, puede ser también. De hecho, yo conocí una vez un caso de un niño que decía, no, si le gusta la parte auditiva, o sea como la sensación de algunos sonidos, y llegó el punto que la mamá decía, por ejemplo, ya no tenían vajilla, que, porque el niño agarraba, quebraba un vaso, quebraba una taza, que dice que la mamá decía, parecía campo de batalla. Y de alguna forma le dijeron que no tenía que ser eso, le buscaban otra solución como que fue como crear un palo de agua. Creo que le hicieron como un palo de agua para sentir los sonidos. Y ahí después nunca más lo volvió a hacer porque en el fondo, en ese momento, claro, tenía la sensación, pero tampoco uno puede permitirle, por ejemplo, que te rompa toda la vajilla. A mí me pasó eso, pero más que el sonido del plato era la reacción de nosotros, que era como, no, entonces él buscaba eso. Y de repente uno se confunde, muchas veces porque a veces dan vuelta en círculo, pero todos dimos vuelta en círculo en algún minuto. Entonces ahí de repente uno se confunde y dice, ¿cuándo es una disfunción? ¿Cuándo es un juego? Siento que cuando es una búsqueda muy constante, como que de la nada lo empiezan a hacer, o es demasiado repetitivo, pero a veces yo siento, y a mí me pasa que caigo mucho en el diagnóstico, y todo es el diagnóstico, todo es teatro, y no, pues de repente no es así. Es que yo creo que por lo mismo es importante el tema del perfil sensorial para descartar esas dudas. Y como dice usted, no todo es el autismo, o sea, nosotros mismos tenemos nuestro propio perfil sensorial para autorregularnos. No, y tampoco este perfil sensorial. La psicóloga me dijo que ella tenía más pinta de ser hiperactiva con déficit atencional que TEA. Sí, eso pasa. No, pero ¿saben qué? De verdad, tampoco tengan ese como miedo de decir, ay, no, porque tiene este diagnóstico, no le puedo decir nada, no le puedo decir que no y toda la cosa. Igual sepan que pueden decirle que no, que por ejemplo, si la mamá dice no más, es no más, y todo eso. Catherine dijo que quería hacer una pregunta adelante. Sí, bueno, ahí me van surgiendo preguntas. Mire, una consulta, el perfil sensorial, ¿cada cuánto tiempo hay que estarlo actualizando? Porque el terapeuta que tuvo mi hijo hasta marzo se lo aplicó en septiembre y ahora lo atendió un nuevo terapeuta en la Cefán y le dice no, que eso se actualiza cada 6 meses. Yo no, de verdad que yo desconozco esa información, si usted me puede Yo sacar. tengo entendido, a mí me habían dicho incluso que el perfil sensorial era único y como que no se podía y que era como lo que iba a tener siempre, pero yo creo que sí, como cada cierto tiempo igual hay que ir actualizándolo porque según los avances de los niños también. Claro, porque con la terapia igual pueden ir cambiando. Sí, pues con la terapia, con lo que le proporcionen los papás, con todo. Así es. Y con lo que decían algunas mamás, mi hijo lo que siempre, o sea, lo que está usualmente haciendo es golpeándose con la almohada. Se sienta en la cama, está viendo algún programa, en este caso un monito, y se empieza a pegar con la almohada. Su carita contra la almohada. O si no, se deja caer en la cama y anda descalzo y se pega en el suelo. Entonces, hoy si nosotros sentimos con mi mamá el golpe, yo digo, ¿cómo no le va a doler? ¡Ay, Dios mío, a mí me da una pena y tengo que estarlo llamando la atención! O corre para allá, corre para acá, corre para allá, corre para acá. Deambula mucho. Tal vez quizás jugar de repente con él como al juego ese que puse del sándwich de la almohada y como aplastarlo, obviamente suavecito también, tampoco queremos niños lesionados. Obvio. Ah, ya. Gracias.
Igual hay cosas que uno dice, es que como no le duele, y claro, según la presentación de la Ani, es como, hay un tema que se llama como registro. A lo mejor el niño no está registrando suficiente ese estímulo y por eso lo busca con mayor intensidad para poder sentirlo. Exacto. No, y también existe también la sensación del dolor, de baja, como harta, como quizás hasta también tiene relación con el umbral del dolor, que uno dice que hay veces que niños que se caen muy fuerte y nunca lloran, así, y uno dice como no lloran. El umbral del dolor es muy alto en algunos niños, sí. Ahí creo que, sí, Camila Delgado. Hola, quiero hacer una pregunta. Yo tengo 2 hijos con TEA. 2. Y digamos que familia no tengo, soy solita con el papá. Y resulta que mi hijo, el Benjita, él el mismo perfil que habló la señora anteriormente, él todo el día se sube a las mesas, las sillas, golpea todo, las mesas, las teles, las tazas, todo. Y de los 3 perfiles que usted habló, de todo tiene algo, el tema del corte de uñas, de pelo. Entonces, a mí no me da los recursos para las terapias que necesita. Y menos con 2 niños no me da la plata. Entonces, mi pregunta es si algún día él se va a regular, se va a calmar, porque él me da miedo. Ese es mi gran miedo que tengo, que crezca y que esté toda una vida así. O sea, digamos, siendo adolescente y adulto, saltando en la silla, dando vueltas, pegándose en los dientes. Porque a mí me da miedo que yo no lo pueda controlar. Entonces, ese es como mi miedo que tengo, porque igual, bueno, he invertido en terapia y todo, pero acá en Chillán igual hay una fundación, lista de espera, no hay hora es todo, no hay como mucho apoyo. Entonces yo me he dedicado durante estos 9 años a hacer cursos, a estudiar, pero aún así me cuesta mucho. Entonces ese es como el miedo que tengo, y como saber la verdad si algún día esto, ¿qué se va a pasar? Pero si va a tener que calmar, porque como yo trato de vivir, pero igual es muy difícil, porque con 2 niños así y sin apoyo igual cuesta. Entonces eso es como lo que yo quiero saber, si es que algún día se va a calmar el movimiento y todas esas cosas. Efectivamente, o sea, se puede regular de alguna forma sensorialmente y todo. Ahora igual yo te entiendo el tema de los recursos, que igual uno dice, puta, cuando no te dan las lucas, cuando no te dan los cupos y todo, es súper heavy, más que son 2, pero mira, si gusta ahí después me hablas al Insta y te puedo hacer y podemos organizar esas asesorías por internet ahí vía teletrabajo, así como televía, y como, porque tus pequeños tienen el perfil, ¿le han aplicado el perfil sensorial? No. Ya, no. Si quieres ahí me hablas para ver si podemos ir haciendo cosas como online. Ya, muchas gracias. Sí. Ahí se ve la bendición por ahí. Tía Dani, yo tengo una consulta. Sí. Hola chiquillas, buenas noches. Mi nombre es Alejandra, yo soy mamá de Maori. Mi hijo tiene 6 años y le aplicaron ese test el año pasado, online. Y este año que está cursando kinder, de nuevo me están pidiendo ese examen, justamente como la otra mamita estaba preguntando, ¿cada cuánto tiempo se hace? Porque sabe que otra vez me lo mandaron a hacer. ¿Y por qué? Porque Maori ha cambiado algunos aspectos. Cosas que antes hacía, ahora ya no las hace, y cosas que no hacía antes, ahora las hace. Por ejemplo, antes tenía dificultades con respecto a tocar cosas. No quería tocar ni la témpera, no quería tocar la arena, nada. Pero ahora sí se atreve a hacer cosas, pero ahora lo que es la sensación auditiva a él le aterra. El sonido de la lluvia, el sonido del perro, todo eso es más auditivo. Este perfil ha cambiado en varios aspectos, por eso a lo mejor me lo mandaron a hacer de nuevo. Sí,
Sí, es que cuando también lo van conociendo, porque él no lo conocían en ese colegio, ¿sí? No, no, tía, estaba en otro colegio con necesidades de educación especial. Ahora yo Sí, lo cambié a un colegio PIE. a un colegio PIE. Sí. Y ahí está con todo, con todas las profesionales con terapeutas, con todo. Sin embargo, el colegio de igual manera le falta un poquito más de apertura o conocimiento con respecto a lo que son los niños TEA, en cuanto a los profesores, porque son los profesores los que están más rato con los chicos que el mismo PIE, porque los PIE los sacan un rato a hacer sus terapias sensoriales, pero es un rato. Sí. También existe un perfil sensorial que está el perfil sensorial que lo llenan los padres y también está el perfil sensorial escolar, que a veces pueden variar un poco dependiendo del contexto, pero que igual se le pueden ir aplicando a la escuela, a la profe jefe, generalmente, que es la que más dificultad tiene, por ejemplo, o más contacto tiene con los niños. Ahora, el perfil sensorial, ¿quién se lo pidió? ¿El terapeuta? Sí, la terapeuta del colegio. El colegio. Sí, Ya. de hecho aplicó el mismo test el que yo tenía del otro colegio. Entonces no lo ha querido hacer, pero ya en estos meses me lo volvió a pedir. Porque Mauri ha cambiado mucho en cuanto a su sensibilidad. Ya no tiene tanta fobia a tocar, sino que es más auditivo. A él le molestan los ruidos. De hecho, yo siempre tengo que salir con sus audífonos. Porque se te abruma en la multitud y todo eso. En el mall, de hecho yo no voy al mall, no voy a la feria, no voy al metro, no voy en micro, no realizo esos viajes, porque le aterra demasiado los ruidos del perro, mi hijo se queda congelado o grita demasiado. Ya. Igual si necesitas cualquier cosa también me puedes hablar también a mi Instagram. Si es que quieres dar alguna asesoría o algo así. Ya, tía, gracias. Tía. Ahí, espérate. Le voy a dejar el Insta ahí. Y obviamente tiene que seguir a la agrupación, por favor. Sí, ya estoy. Una consulta, ¿hay actividades para regular lo sensorial en los alimentos? Porque hay comidas que no come mi hijo y no es porque no le guste, sino por su textura. Exacto. Sí, existen, pero eso también se ve como con un terapeuta que es más experto en el área de alimentación y en el área y también con un nutricionista, porque hay mucho tema sensorial y mucho tema nutricional también de deglución, los fonos también lo ven mucho, pero sí, existe eso, pero tienes que hablarlo también con un nutricionista, y de a poco tienes que ir ahí, a veces uno puede ir modificando ciertas cosas, por ejemplo, el tema de la presentación, por ejemplo, de los alimentos, que él tolere ver primero los alimentos, después tocar, después interactuar más y al final comer. Porque a los niños generalmente, bueno, y a los niños en el TEA sobre todo les va a entrar por la vista. Por ejemplo, hay gente que se dice, no, si a los niños no les gusta comer un charquicán o una cazuela, pero por ejemplo, si uno ve la presentación del charquicán o ve la presentación de la cazuela, ver toda esa majamama ahí metida en el plato, a veces quizás utilizar esos platos con división es súper bueno. O a veces ponerle colorante alimenticio a las comidas. Muchas gracias. Exacto. Vayan a suscribirse. Yo creo que igual todo va Una en consulta, quería preguntarle relativo a esto, lo que están comentando de la selectividad alimentaria, que mi hija tiene selectividad alimentaria.
Le comenté al doctor que tuvo hace poco consulta, al neurólogo, y me dijo que le puede dar una vitamina para que para que le dé más apetito y así pueda comer más, porque mi hija, como le digo, tiene selectividad alimentaria y come algunas cosas, algunos alimentos nomás. ¿Será conveniente eso de darle esa vitamina o ustedes creen que ya sería, o sea, no sería lo adecuado darle la vitamina? No sé si darle la vitamina o no sé qué hacer, la verdad. Gracias. Sí. Pero va a comer lo que quieren. Bueno, en sí, ese consejo me lo dieron algunos papás donde donde va mi hija en la escuela especial, me dieron esa recomendación y me dijo que igual lo podía preguntar al doctor. Entonces le pregunté al doctor y me dijo, ya, déjale esta vitamina. Pero fue porque algunos papás han hecho eso con sus hijos y dice que les fue muy bien y sus hijos comenzaron a comer, a incorporar otros alimentos y les resultó. Entonces yo decía, sí, pero yo digo, no creo, porque si tiene selectividad alimentaria, Eso. porque mi hija, yo sé lo que come, mi hija come texturas crocantes. Es que esa es la cosa. De hecho, la Javi dio justo en el punto que yo iba a decir, que es que por más que tú le des algo para que coma, de esto quizás lo único que puedes lograr es que la niña se coma todo el refrigerador, todo lo que ella quiere, lo que a ella le gusta. Pero la selectividad alimentaria va más allá de que no me da hambre, porque la niña efectivamente tiene hambre. Lo que pasa es que la textura visualmente, por ejemplo, no le es apetente, no, el apetito tiene relación con otras cosas, no solamente con la sensación fisiológica de sentir hambre, por ejemplo. Ah, ya, bueno, claro. Y que al final uno dice pierda la plata. Eso también, o sea, no quiero hacer ese gasto porque si le he comprado otra vitamina anteriormente que me costó como cerca de 20,000 pesos, que que a mi hija no le gustó porque el sabor era muy malo y por nada del mundo, entonces tampoco no le llegué a dar. Entonces tampoco estoy para estar gastando, o sea, intentando, sí, comprando y a ver si le resulta o no resulta. Pero yo me ponía a pensar y decía, pero si mi hija tiene selectividad alimentaria, tiene un problema sensorial y la Victoria come algunas texturas, no creo, digo, la Victoria se va a querer comer toda no la se la va a galleta comer. nomás. Le va a dar mal sabor, pero se va a querer comer pura la galleta nomás. Sí. De hecho, se lo digo con toda autoridad, no se lo va a comer. Va a ser plata perdida. Claro, yo creo que, como dice, bueno, no sé el nombre de la que dice Agrupación Autismo Chile, Javiera, yo creo que igual sería bueno como promover una mirada desde los derechos humanos de los niños, como en el sentido de que más allá de darle como la pastilla, digamos, yo creo que al final todos tenemos alimentos que toleramos, que no toleramos, que tenemos cierta selectividad. Ahora bien, entiendo que igual hay selectividad alimentaria bien, así como que al final solo coman, no sé, pues fideos blancos, pero yo creo que ahí, desde la estrategia que decía Daniela, la anticipación y hacer como el proceso amable, yo creo que es la clave. Porque, por ejemplo, yo he visto en actividades dentro de terapia ocupacional, donde, por ejemplo, se juega con esto, ¿cómo se llama? Que pintan colorantes, digamos, pero como colorantes, pero de alimentos, que de hecho son con los que se decoran los cupcakes o lo que sea. Entonces, pues un niño que no toleraba el plátano, que no le gustaba, siempre anticipar de a poquitito, y cuando ya vamos
al que empieza a tocar el plátano, y si le gusta el color celeste, mete el plátano en el colorante celeste y empezamos a jugar ahí, ahí, y de a poco ir familiarizando hasta poder introducirlo. Pero ya cuando vemos que ya no hay solución, ya por último se lo vamos sacando si es que hay como mucho sufrimiento, digamos. Pero Exacto, como o sea, hacerlo desde la amabilidad, un proceso amable, con esa visión de que ellos, desde la visión de los derechos humanos, ellos también puedan elegir, porque que no sea tortuoso finalmente. sí, pues, es que yo creo que iba la clave porque creo que era como todo un proceso de alguna forma de ir, por ejemplo, a veces ir armonizando un poco el proceso de la comida, por ejemplo, cantándole, no sé, la canción esa, la comidita, qué rica está, no sé, algo como las típicas canciones que uno le cantaban cuando chico. También eso mismo que decía Valeria, a veces presentarle la comida de una forma más amigable, así como por ejemplo una carita, los huevos como carita feliz, los platos con divisiones, porque primero le ves por la vista, después le va a entrar después va a empezar a tolerarlo un poco más táctilmente, después un poco más, entonces ir como desbloqueando los niveles, pero de a poco, no llegar y meterle, por ejemplo, a la fuerza la sopa a los niños. Hola, yo quería hacer una consulta. Sí, adelante, Camila. Mira, bueno, yo tengo un chiquitito de 3 años que el año pasado lo diagnosticaron con TEA, como a los 2 años, 2 neurólogos distintos. Y mi consulta o sea, sintiéndome bien culpable en lo que me recomendó el médico, que, bueno, me dijo, todo lo que han opinado lo tiene él. Lo que no han opinado y que, bueno, tiene Agustín también es que tiene trastornos del sueño. Por ejemplo, a mí me costaba 4 horas en hacerlo dormir y se despertaba cada 1 hora, cada 2 horas en la noche y el médico le dio Risperidona. Ya. El cual también le iba a dar apetito, se supone, después de 2 semanas de darle las 2 primeras semanas de Risperidona, porque él también tiene problemas sobre la alimentación. Y yo digo, tan chiquitito, darle este tipo de medicamento me causa un poco como de culpabilidad, porque él como tiene también problemas para poder tragar cualquier cosa, la Risperidona es asquerosa, y si todos los días es como una tortura para poder darle, para poder que él descanse, porque en realidad no descansaba nada él, ni nosotros tampoco. Entonces, ¿habrá alguna alternativa o algo que se pueda hacer para poder cambiar ese tipo de medicamento? Porque a la larga mi hijo ya lleva 10 gotas, lleva tomando 4 meses y ya no le está haciendo efecto. Entonces, él tiene casi 3 años, ahora este mes los cumple los 3 años. Y yo digo, o sea, si no se le pasa esto, ¿a qué nivel voy a llegar? ¿Con cuánta cantidad de gotas? O cuántos medicamentos va a tener que recibir para poder dormirse, porque en realidad el cuerpo se acostumbra a los medicamentos. Aquí ya están hablando de melatonina. Yo no me debería buscar poner eso, mantas con peso, yo sí probaría quizás con mantas de peso, así como el chaleco de peso, pero mantas de peso, así como con un input más propioceptivo, masaje, no sé si lo han probado. Sí, eso lo he Pero probado. Con aceites esenciales, eso sirve harto, el aceite de lavanda. Musicoterapia. ¿Pero han probado, por ejemplo, con los rolones esos como de aromaterapia, cosas así? Con esencias también. Con esencias, aceites esenciales, con distintos tipos de manipulaciones para poder hacer masaje en los pies. Bueno, siempre he ocupado la musicoterapia también, pero en realidad ya era desgastante para todos, para él, porque él también lo pasaba mal, porque como tenía sueño y no podía dormir, le afectaba. Y también me han recomendado muchas personas la melatonina, pero también he visto que hay una intoxicación por melatonina a nivel nacional, entonces no sé qué será lo mejor. Yo creo que ahí hay que buscar bien la causa y entrar a picar así con un profesional, porque finalmente, ¿por qué no está durmiendo? ¿Qué le causa ese insomnio? Porque nosotros podemos decir, es un tema sensorial, pero también puede ser incluso algún tipo de trastorno de ansiedad que esté ahí. Entonces, yo creo que habría que hacer algo como más diferencial para
como para apuntar realmente a lo que necesita su hijo, digamos. ¿O puedo opinar un poquito? O por ejemplo, también yo descubrí ahora hace unos poquitos meses que a mi hija no le gusta ponerse pijama, o sea, el calcetín o un pijama de pantalón, de estos de También puede pola. ser de voces No sensoriales. hay caso, no hay caso. Lloraba en la noche y yo no sabía por qué. Claro, ella sola al final se saca el pantalón y ahora la acuesta así como con la pura parte de arriba y duerme lo mejor posible. Una de esas le molesta alguna textura de su ropa que usa o de la cama, porque a mi hija tampoco no le gusta, noté también que no le gusta la sábana, las texturas de la sábana. Oh, él también tiene problemas con las texturas, pero en general él me lo hace saber al tiro de que, por ejemplo, el calcetín le molesta o la textura y grita y hay que sacarlo. O por Me ejemplo, muestra siempre, me apunta, pero he probado como de todo y entonces de que el neurólogo me diga, sí, dale Respiridona, dale una pastilla, pero como no podía tragar las pastillas, se la cambiaron a las gotitas. Yo hacía, por ejemplo, le quitaron la siesta a los 2 años. Y bueno, si dormía siesta tampoco no dormían toda la noche. Y me dijeron tenía que hacerlo correr durante 2 horas, también no hacíamos lo mismo. Se quedaba dormido después de 2 horas tratándolo de hacer dormir, pero volvía a despertarse muchas veces en la noche. Entonces ahí, a mi bueno. hija la neuróloga le dio melatonina desde que le comenté también el problema que tenía de dormir y le ha resultado y se la dejó nuevamente después que la dio. Y bien. Quizás la rutina del sueño, como decían también, sirve bastante. Las mantas de peso a veces quizás más que mantas de peso, o sea, más mantas de peso al principio, quizás para probar un poco si tolera este tipo de estímulo, ponerle como, por ejemplo, hasta el niño acá y ponerle como peluche a los lados, así como más como de peso encima. A lo mejor también hay que ver el por qué no está durmiendo, como dicen, a lo mejor mucha estimulación por un rato, la comida, la hora de las comidas. O sea, lo que yo siempre he hecho, bueno, este es mi tercer hijo y no es el más chiquitito y siempre he hecho yo lo mismo, la rutina de acostarlo a las 8, siempre el higiene del sueño, porque yo tengo un tío también que es neurólogo y él es especialista en sueño, entonces él me decía siempre el higiene del sueño para todo en general. De apagar las luces como 2 horas, las pantallas 2 horas antes de dormir, sin luces, sin como estimulaciones previas de agitaciones o hiperventilarse, cosas así. Entonces, lo único que quería saber si a alguna mamita le pasaba, porque a lo mejor soy la única y bueno, en general siempre nos pasa eso con los niños con TEA, que siempre somos como lo único y compartimos varias cosas. Hola, ¿puedo hablar? Sí, ahí da Mari que hablar, hola. A mí me pasa con León. León de los 2 años y medio que tiene trastorno del sueño. Ahora tiene 7 años. Pero el León es heavy. He probado con los medicamentos que me ha dado su doctora y nada me hace efecto. De hecho, ahora yo continúo con la melatonina y con los rolón, haciéndole masajes, pero yo me acostumbré porque no quiero darle medicamentos fuertes, que así yo me adapté a él. Hay días que duerme 3 horas y está toda la noche despierto, de hecho a veces que no puede ir al colegio porque se queda dormido en el transcurso de ir al colegio y igual en el colegio lo aceptaron y tiene un permiso especial para cuando él tenga el trastorno del sueño. Pero yo le recomiendo la melatonina, yo me quedé con la melatonina que es lo más natural. Algo más natural fuerte, sí, porque el León hacía de todo, lo llevaba al parque, después llegaba, le daba un baño de tina, hacíamos de todo y aún nada. Sí, lo mismo hago yo. Y como 2 horas duerme y siento que esas 2 horas se recarga de mucha energía. Por ejemplo, lo acuesto a las 11 porque no lo acuesto tan temprano para que pase la noche de largo. Con carga rápida. Claro, entonces me despierta como a las 3 de la mañana y se queda dormido al otro día a las 11 de la mañana. Toda la noche y así pasamos. ¿Ah? Todavía despierto porque se escuchaba por ahí, ¿o no? Sí, no, si yo lo hago dormir como a las 11, 11 y media para que trate de pasar toda la noche, o si no, me despierto como a las 2, 3 de la mañana y se queda dormido
Una vez estuvo 36 horas despierto. No, me muero. Sí. Y con toda la pila, ¿o no? Y con toda la pila, con toda la pila. Es ¿Y lo qué peor, pasa con esto? Sí, que así yo ya me adapté, pero yo le recomiendo que la melatonina es lo más suave para los niños, encuentro yo. Sí, yo creo que Que algo más probara. suave, porque la risperidona Es muy fuerte. es muy fuerte y además yo he visto que tiene muchos efectos adversos, efectos alérgicos, de Sí, eso es lo que a mí apetito. me pasa, de que yo me siento ya demasiado como culpable, aunque un No, médico me lo haya recomendado y le subió la dosis, y mi tío como es neurólogo, pero de adulto me dijo, no le des más, no. no Yo le subas la dosis, le doy no la le melatonina suba, de 3 miligramos. Pero si y yo sabes que la le risperidona doy sobre las 20 gotas sí, es para las personas esquizofrénicas, entonces eso a mí me causa un poquito de temor. Sí, porque además la risperidona, por lo que yo también he leído, porque en la U nos pasaron un poco de fármacos, pero también he leído de que es como que se da como un antipsicótico. Entonces igual es Sí, es un antipsicótico. como yo lo encuentro peligroso darlo en un niño chico, así como O tan sea, pequeñito. yo he visto varios neurólogos, bueno, y con mi otro hijo también, y ellos dan a destajo eso. Sí. Dan a destajo sin... Lo único que dicen que hay que hacerle exámenes hepáticos porque puede causar algún problema por como No, pero hacer la el... melatonina, o sea, también ha habido niños intoxicados con melatonina, pero tampoco es como que tú le vayas a hacer que se tome toda la melatonina y las gomitas, porque ahora también hay que tener cuidado, hay gomitas. Y hay Sí, que pero tener hay que ver eso porque yo al león, por lo menos yo le doy pastillas, pero doy de 3 miligramos, porque hay unas de 5. Y yo le doy, una vez probé, yo dije voy a probar con 2, pero le hizo lo adverso. Lloró toda la noche. Yo pensaba que se iba a quedar dormido más profundo, y no, lloró toda la noche, que así sigo con una. Y está de los 2 años y medio con la melatonina. Chiquitito. Sí. Yo por lo mismo creo que es como buscar, no sé, un profesional, quizás hasta psicólogo o algo, para detectar bien eso. Yo he visto también que No sé, ahora yo estoy en busca entre fundaciones y ahora me inscribí, yo vivo en Pirque, de acá de Santiago, entonces hay una nueva como parte de aquí de Pirque que profesionales con animales que hacen con ¿Cano? con canoterapia y hasta con conejitos, Con la con Cuni, sí. caballos. Sí, No, entonces la terapia ahí asistida con animales yo la recomiendo mucho. De hecho, estuve 3 meses voy a en buscar. Teacán haciendo terapia asistida con animales. La Vale también estuvo en Teacán un tiempo y sí, no, realmente yo creo que aquí hay mamitas que yo sé que llevan a los niños a equino sobre todo y es realmente heavy el trabajo que hacen. Igual, de todas formas, yo entiendo como la culpa, digamos, que puede llegar a sentir. Pero aquí no hay culpable, no hay que... Por el tema de medicar, digamos, pero no es su culpa, o sea, digamos que si usted no estuviera haciendo lo mejor para su hijo, usted simplemente se quedara en la casa viendo como su hijo no duerme ya, ahí quizá me sentiría un poco responsable, pero usted está buscando lo mejor para su hijo y Están buscando dentro lo mejor. del autismo mismo, como del espectro, yo encuentro que esto todo está avanzando día a día y actualizándose día a día, y hay profesionales que todavía se quedan en el ayer, digamos, pero hay otros que siguen actualizándose, que van buscando cosas más naturales o cosas como para no solamente paliar ese no puede dormir, sino que buscar algo que sea más amable para su hijo, pero... A veces también yo he escuchado en testimonios de que el aceite de cannabis también le ha servido mucho. Sí. Así de... También. Claro, no, obviamente hay gente que puede tener su prejuicio, pero no es como que uno vaya y le pase un pito a un niño para que se huele, sino que es como para que el aceite se hace como se extrae de otra parte. También Entonces lo he probado con el león, y son 4 gotitas, 2 en cada mano y masaje en la 100 y me ha funcionado también. También lo tengo. Pero el león qué bueno él tiene el saberlo. diagnóstico del trastorno del sueño. Él ya está diagnosticado con trastorno del sueño.
qué bueno saber que hay mamitas que también pasan por lo mismo. Sí, yo creo que aquí eso es lo importante, como que uno se da cuenta de decir, pucha, el otro también pasa por lo mismo que yo, o a veces uno dice, pucha, la está pasando peor, o la está pasando mejor. O sea, yo la entiendo también a las mamitas que dicen, pucha, no tener las lucas para las terapias y que cuesta tan caro, pero aquí yo por lo menos siempre les digo a los papás como que también cuando necesiten, me pueden hablar también a mí. Yo actualmente estoy con la agenda abierta y también les hago rebajita a los papis, los tengo como becados algunos cuando necesiten. Así que cualquier cosa me pueden hablar. A la Vale igual yo creo que va a empezar a atender luego. Mi colega ahí, amiga y colega, que también... Sí, quizá yo en estos momentos estoy como más como de detrás, pero igual si es que la Dani está muy sobrepasada, yo siempre no tengo problema y me escribe y hacemos perfiles sensoriales o damos recomendación, no nos cuesta nada. La Vale hacemos asesoría ahí. Y así que no, agradecerles también a todas las mamis que siempre están, ustedes mami empoderadas, mamis terapeutas que les digo también, porque yo las veo, sobre todo para todas las que están ahí, a la Javi, a la Damaris, que las veo siempre ahí súper empoderadísimas con los niños, ahí haciéndolas todas malabares, haciéndolas de doctoras, de todo, así, y eso se admira mucho. Es que como dices tú, la mejor terapeuta para un niño es la mamá porque es la que pasa todo el día con él. Él la conoce, sabe lo que le pasa y como dices tú, sí, pues y como dices tú, pedirte ayuda en algunos tips para poder hacer en la casa uno mismo si uno no tiene las lucas para poder pagar un terapeuta. Ahora hay hartas fundaciones también que están a bajo costo que ayudan a los papás. Yo tengo también hay hartas posibilidades. Gente responsable, sí. Ahora sí. Sí, pues. Pues quiero una última cosa. Bueno, las abuelitas también. Bueno, la verdad es que para nosotros es súper complejo como familia, porque mi hija tiene 2 hijos, que son mis nietos, pero ella desde que nació mi nieto y fue diagnosticado se desvinculó absolutamente de él. Así que nosotros con mi esposo, que somos sus tatas, y la persona que lo cuida, que es como su mamá abuela, nosotros vivimos en función de mi nieto, porque desafortunadamente la mamá no, que es mi hija, no, ella es como que mi nieto no existiera, es como que fuera de otra persona, no de ella. Así que igual es súper triste porque nosotros como familia somos súper de piel. Yo tengo 3 hijos. El mayor es hombre, después viene mi hija y después viene mi hijo. Y los chicos son absolutamente diferentes. Entonces hemos llegado a pensar que ella tal vez tiene un grado de autismo o es algo más complejo, porque no tiene ningún interés en mi nieto. Es como realmente como que si él no existiera, como que fuera invisible. Ahí yo más que autismo pensaría en otro tipo de diagnóstico, pero en realidad prefiero... hemos pensado realmente que ella tiene un tema así como ya psiquiátrico. Porque no podemos comprender eso. Es como que nunca en la vida uno lo ha visto y yo no lo había visto nunca. Yo también soy profesora diferencial, trabajo en un PIE. Y mi esposo también es profesor, trabaja en una escuela, en un centro de capacitación laboral. Pero esto es como increíble. O sea, nadie se puede imaginar que nosotros como familia vivimos una situación tan triste de ver que nuestros 2 nietos están absolutamente abandonados de mamá. Así que eso. Pero ella nunca ha tenido ayuda psicológica. Es que ella nunca ha querido y nunca ha asumido que tiene una dificultad, no, nunca. Y hablar con ella es súper complejo porque ella no permite que absolutamente nadie le diga nada. O sea, la primera persona que le dice algo y ella no está de acuerdo es como eliminada. Así. A nosotros nos ha eliminado no sé cuántas veces del Facebook, del WhatsApp, de todo. Pero nosotros con mi esposo y mis hijos vivimos en función de mis nietos. Pues sí, hay que asumirlo. Hay que asumirlo. Es que al final, como yo siempre digo, ni una terapia ni una cuestión es así como, como dicen, si ella no se quiere ayudar, ustedes tampoco ya están en edad como para decir, pucha, no, la voy a llevar, la agarro las mechas y la llevo a las pistas. No se puede. No se puede, no podemos. Mientras no tome conciencia de que a ella le está pasando algo, nosotros no podemos hacer nada. Y también siento...
hemos Sí, Caterina. intentado todo, pero no. A la señora que está hablando, ella antes de tener a su hijo, ella siempre fue así, o sea, como mamá le pregunto yo, ella o era distinta. Es que ella no era diferente, sí, cambió cuando antes de tener a los niños ya era media especial en realidad, pero ella cambió cuando entró a la universidad y cuando ya estuvo yendo a Cuba, viajando a Cuba, porque cuando fue el terremoto, ella se fue a hacer voluntariado al sur, pues, donde quedó la escoba. Y ahí conoció a un chico que estudiaba medicina en Cuba, pero era chileno. Entonces ahí empezó a viajar, y cuando ella volvió de allá, así como que volvió extraña. Nunca volvió a ser igual a como era. Bueno, y después ya fue un cambio, pero tremendo, tremendo. Y como les digo... Puede que le haya pasado algo. Sí, yo creo que también en ese sentido como que de partida ni siquiera tampoco sentirse culpable y además pensar que, pucha, lamentablemente esas cosas pasan, aunque uno no quisiera que pasen, aunque de repente como mamá uno dice, pucha, yo no lo... Como que yo sé que aquí muchas mamás uno dice, no pueden comprender, por ejemplo, ese despego con los niños, cuando aquí yo veo mamás que uno dice, adoran a los niños, a sus hijos, que lo dan todo por su hijo, pero lamentablemente ya no está, quizás no está bien, y al final los niños los tienen a ustedes, no están desamparados y... Sí, pues. Mira, yo trabajo, como yo les digo, yo trabajo en un PIE en San Bernardo, entonces yo veo que mis mamás, mis apoderados, teniendo tantas dificultades económicas, sociales, de pareja y todo, siempre están con sus niños y están ahí aperrando con ellos. Y sin embargo ella, porque ella es profesional, tiene un cargo importante y todo, que podría ser diferente, es como nada. Entonces uno ve ahí mamás que son de esfuerzo, sacrificio y son mamás al 100. Es complicado en realidad, es súper complicado. Pero eso, qué bueno que lo pude compartir con ustedes, más son cosas por supuesto, personales, pero uno un poco saca el peso, la carga. Así que eso. Sí. Y que ustedes hacen todo por ellos también, pues. Sí. Gracias. Porque al final dicen mamá es la que cría, no la que engendra. ¿Algo más cierto? Cierto. Sí. Y usted más, sí, cualquier cosa también me puede, no sé si tiene Instagram o tiene... me puede hablar. No tengo Instagram, pero no se preocupen, uno de mis hijos me va a ayudar. Y lo otro es eso, porque yo creo que el tema de mi nieto es por un tema ya de que tiene que ser una persona como usted o como la profesora Valeria, la tía Valeria, perdón, que son ya más especialistas en lo que es integración sensorial. Así que muchas gracias. Gracias a todos. Mira, te voy a poner mi teléfono ahí por si me quieres hablar para hablar unas copas, por si necesitas alguna historia. Ya, muchas gracias. Sí, a la Vale también agradecerle a mi amiga, a la Vale también, que estuvo acompañando ahí desde La Serena, también colega. Cualquier caso, aquí estamos. Y gracias por yo todo. Creo que es importante verlo siempre desde la perspectiva de derecho. O sea, yo encuentro que el tema plata, ojalá que no sea una barrera jamás. Entonces, yo como les digo, quizás en estos momentos estoy como en un momento un poquito más como stand-by, pero cualquier cosa le dicen a la Dani, yo puedo estar ayudando por ahí. No, y validarse también como mamá, también de decir, pucha, muchas mamás que hacen también rol de papá, de mamá, de todo, de terapeutas, que uno dice, pucha, validémonos también de decir, pucha, también puedo estar mal, también puedo estar colapsada, también puedo querer salir, también puedo querer salir de carrete, puedo querer hacer de todo porque son mamás y son personas y también es necesario su espacio también. Entonces también le da la invitación también a que se validen también como mamá y que... hay algunas mamás que se sienten culpables al dejar a su hijo a cargo de otra persona para salir a divertirse, y eso no hay que sentirse culpable porque uno también tiene que tener su espacio. Me pasa lo mismo, si necesitan hablar en algún momento, aquí estamos, o sea, hablar es gratis. Sí. Gracias. Y qué rico que hayan podido venir ahí Marce también, que el tiro también. Sí, gracias. Sí. Y a todos.
Muchas gracias, buenas noches, dicen. A ustedes. Ah, ya. No me hagan llorar, por favor. Sí. Cuando necesiten. Sí. ¿Cómo será? Mira, venía de la pega, ando aquí con delantal y todo. Muy tarde, sí. No. Qué mal los papás pueden. Ya empezamos a poner en práctica algunos tips maravillosos. Oh. Potente, potente el tema. Pero es necesario. Sí. Sí. Y se suscriben a todas las, y por favor, todas las personas que me siguen a mí partieron a seguir la agrupación ahora mismo. Dile chao, chao, dile. Chao, uy, chao, pequeñito. Hay un pequeño ahí. Chao, muchas gracias, que estén bien. Y que las bendiciones se duerman luego, por favor, para todas las mamis. Chao, Dani, hace rato. Gracias, chao. Chao, Dani, gracias. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.